Hoy preparamos risotto de puerros y gambas. Los ingredientes que vamos a necesitar son 300 gramos de arroz, 2 puerros, con la parte verde incluida, que es muy importante, 250 gramos de gambas, 2 cucharadas soperas de mantequilla, un vaso de vino blanco, 75 gramos de queso parmesano, un diente de ajo, agua, sal y aceite. Lo primero que vamos a hacer es limpiar muy bien los puerros, incluida la parte verde, haciéndole un corte en cruz a la parte superior para que se pueda abrir bien y penetre bien el agua, como veis en la imagen. Y después lo pasaremos muy bien por el chorro de agua. Como veis, una vez pasado por agua, queda perfectamente limpio, listo para cocinar. Vamos a preparar un buen caldo de puerros para nuestro risotto. Para ello vamos a echar en una cazuela un chorrito de aceite y un diente de ajo, partido a la mitad. Y lo dejaremos sofreír. Cuando el aceite empiece a oler a ajo, incorporaremos nuestra parte verde de los puerros bien limpita. La sofreiremos dándoles vueltas hasta que empiece a oler a puerro intensamente y entonces añadiremos 2 litros de agua, un poquito de sal y dejaremos cocer unos 20 minutos. Mientras el caldo se va haciendo poco a poco, vamos a ir pelando nuestras gambas o langostinos, porque también podéis hacer esta receta con langostinos, lo que tengáis. Y reservamos todas las peladuras. A continuación, en una buena cantidad de aceite que esté bastante caliente, vamos a añadir nuestras pieles, cáscaras, mondas de gambas o langostinos para hacer un aceite de gambas. Y las vamos a ir sofriendo hasta que cambien completamente de color y suelten todo su aroma en el aceite. El siguiente paso consiste en colar el aceite y apretando muy bien las cabezas de gambas o langostinos para que suelten toda su esencia y reservamos. Transcurridos 20 minutos vamos a batir todo lo que teníamos para hacer el caldo y para que quede un caldo sin ninguna hebra vamos a colarlo y así en el risotto quedará perfecto. Bueno, ahora sí que sí vamos a proceder a la elaboración de la receta en sí. Tenemos la sartén o donde vayáis a hacer el risotto caliente y vamos a añadir la mantequilla y ahí vamos a añadir el puerro. Ponemos sal para que se ayude a rehogar bien. Y ya lo vamos a dejar rehogar a fuego medio, que se poche bien el puerro, que esté bien, que se quede bien blandito, pues un ratito aquí a fuego medio. Mirad, el puerro lleva 5 minutos exactos pochando a fuego medio. Ahora vamos a añadir el arroz. Así, y el vino blanco. Vamos a dejar que el vino blanco hierva bien para que se evapore el alcohol y ya empezamos a añadir el caldo. ¿Veis? Aquí, como siempre, se quedan todos los sabores, eso hay que aprovechar. Vale, voy a ir añadiendo el caldo. Y a darle marcha. En el primer golpe vamos a poner como 3 cacillos de uno por cada 100 gramos de arroz que hemos puesto y vamos a ir removiendo. Probar de sal
el caldo no debe quedar fuerte de sal, más bien flojo, porque luego vamos a añadir el parmesano y las gambas o langostinos, lo que tengáis, y eso siempre aporta sal. Y ahora la cosa es estar removiendo y removiendo y removiendo. Mirad, lleva aquí unos minutos. Como veis, no está a fuego muy fuerte, está a fuego medio bajo. Y vamos a volver, ya se está quedando casi sin caldo. Vamos a volver a echar pues un cacillo y medio, yo creo. A partir de ahora ya vamos echando poco a poco. Y otra vez subimos para que rápido hierva otra vez el caldo, y en cuanto hierva le bajamos a fuego medio y seguimos moviendo. Y mientras estoy partiendo un poquito las gambas o langostinos, lo que tengáis. Mirad, se ha vuelto, está consumiéndose ya otra vez el caldo. Volvemos a echar otro cacito y medio. Removemos. Y en este último vuelco es en el que vamos a incorporar nuestras gambas. Veis que el arroz ya empieza a clarear por los bordes. Ya no está entero blanco, ya empieza a ponerse transparente por los bordes. Y seguimos dando vueltas. Mirad, ya cuando el arroz está así, que está casi, mirad qué melosidad, pero ya el arroz está casi a punto, le faltan unos minutos. Lo que hacemos es añadir el queso, los 75 gramos de queso y un chorrito de nuestro aceite . Y ya con esto y unos minutos dando vueltas, el arroz queda perfectamente meloso. Lo tengo ya al mínimo, en el último vuelco lo he bajado al mínimo el fuego. Y seguimos dando vueltas. Mirad, ya 2 minutos, apago el fuego del todo y ya le dejo reposar un minutín y está listo para comer. Vamos a presentar el plato. Aquí tenéis el resultado final, nuestro risotto de puerros con gambas que hemos presentado con unas gotitas de nuestro aceite de gambas por encima. Ideal para comer en familia. Espero que os guste y os animéis a hacerlo. Y ya sabéis, si os ha gustado, dejadme un like, dejadme en los comentarios cualquier cosa que se os ocurra o alguna receta que queráis que haga. Y como siempre, nos vemos la semana que viene. No me faltéis, que igual os sorprendo. ¡Chao!